Un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos al desarrollo del título 1 del decreto 1507 de agosto 12 del 2014. Es importante resaltar que los 15 capítulos que vamos a desarrollar durante esta videoconferencia se van a dar algunos elementos importantes para el buen entendimiento e interpretación de los capítulos. Como nos llamamos los facilitadores, ese es el objeto de estas videoconferencias, para que al momento de que hagamos el taller o la parte presencial ya tengan un conocimiento más amplio y puedan interpretar con más facilidad dichos capítulos. Entonces no vamos a leer el documento, no vamos a revisar inciso por inciso, parágrafo por parágrafo. No, la idea es dar los aspectos más relevantes para la buena interpretación de este decreto. Entonces empezaremos con el capítulo 1, que se denomina deficiencias por alteraciones debidas a neoplasia o cáncer. El objeto de este capítulo pues es evaluar la deficiencia anatómica y funcional permanente por las enfermedades neoplásicas o cáncer en cualquier parte del cuerpo. Y el alcance pues de hecho incluye todos los criterios para el reconocimiento y evaluación de las deficiencias permanentes que dejan todas estas neoplasias y sus aspectos o compromisos según el tamaño o metástasis. De igual manera, en este mismo capítulo tenemos algunas definiciones que vamos a resaltar. Entre ellas vamos a tener en cuenta, y este capítulo considera muy precisamente o en forma taxativa la mejoría médica máxima. Ya conociendo la mejoría médica máxima, las definiciones que vimos en las generalidades, entonces acá hay unos aspectos muy importantes dentro de la mejoría médica máxima. Parte de la generalidad, que son 540 días, pero como vamos a ver más adelante, vamos a encontrar unos aspectos donde podemos volver a calificar la persona antes de los 6 meses, con los criterios de que su patología o su deficiencia haya progresado o haya hecho metástasis en caso de que tenga una incapacidad permanente parcial. Entonces sí es de señalar eso. La mejoría se toma en los 540 días a partir del diagnóstico de la enfermedad. Y también se resalta que todas las secuelas derivadas del tratamiento o todas las reacciones adversas que tengan, entonces deben ser valoradas en los capítulos correspondientes. A manera de ejemplo, si tenemos un adenoma hipofisiario, pues ustedes saben que tiene un gran compromiso en el quiasma óptico, y este compromiso hace que presente pérdida a nivel de los campos visuales. Entonces es importante señalar eso. Igualmente, las deficiencias obtenidas en estos capítulos por efectos de los tratamientos, de los manejos quirúrgicos o el compromiso por vecindad de las neoplasias, se deben aplicar la fórmula de valores combinados en cada uno de sus resultados. También vemos como definiciones que cuando una persona rechaza el tratamiento y no quiere someterse a ninguna forma de terapia, entonces se debe calificar el estado actual. Y vendrán las revisiones respectivas. Si es en caso de riesgos comunes, pues aplicaremos el artículo 44 de la ley 100 del 93, que establece que la revisión pensional se hará cada 3 años. Se podrá hacer. Entonces no nos preocupa si llega a alcanzar la invalidez. En caso de que no alcance la invalidez, pues por tener una pérdida menor del 50% no procede la revisión pensión, pero sí se puede calificar nuevamente de acuerdo a la progresividad de la misma. Entonces, acá si hay rechazo de tratamiento, perfectamente lo podemos calificar o evaluar a la persona enferma. Tenemos una periodicidad de revisión de casos.
Entonces, una vez terminado el tratamiento, ya habríamos hablado de 540 días, pero podemos hacerlo en no menos de 12 meses. Si tenemos patologías adicionales que no se tuvieron en cuenta, como complicaciones de estas neoplasias, podemos hacerlo antes de estos 12 meses. Es decir, que de acuerdo al compromiso metastásico o invasivo que tenga un tumor, una neoplasia, se podrá volver a revisar antes de los 12 meses. Estas revisiones es importante señalar que si una vez determinada la invalidez en una persona calificada y no obtuvo el derecho a la pensión de invalidez por no tener semanas o por no ser un afiliado a riesgos laborales en caso de que su enfermedad sea profesional, y una vez ejecutoriado el dictamen, no procede dentro de la Seguridad Social integrar la calificación nueva. Tienen que recurrir a la vía ordinaria laboral. Entonces es bueno señalar eso, porque hay patologías que generan una invalidez y así no sean progresivas o en el tiempo hayan recidivas, entonces no se deberá volver a valorar hasta tanto no lo dirima la justicia ordinaria. Lo único que se revisan son los pensionados por invalidez. Entonces, si tú estás compromiso, estos dictámenes, una vez ejecutoriados, pues ya no procede, con excepción de que sea pensionado o que tenga una pérdida de capacidad laboral menor del 50%. En el caso del trasplante de médula ósea, también es importante señalar que se puede valorar luego de 12 meses de realizada el trasplante, y todas las secuelas que generen el trasplante de la médula por un compromiso a nivel del sistema hematopoyético o de otros sistemas se valorará en sus respectivos capítulos y se aplicará la fórmula de valores combinados. En el caso de leucemias linfocíticas, mieloides, pues igual, por tener efecto en el sistema hematopoyético, se debe también valorar por respectivo capítulo. En el cáncer de pulmón se puede valorar la neoplasia como tal y a la vez el compromiso respiratorio, si hay compromiso respiratorio en el capítulo respiratorio. Novedades con relación al decreto 917 del 99. Ustedes o los que conocen o crecieron con el 917 del 99, en el capítulo octavo de este decreto, se da unos porcentajes de 0 o 40% bajo unos criterios. Entonces no tenían opciones de tener un 10, un 20, un 30%. Entonces dentro de la novedad se considera las tablas que ustedes ya conocen porque tienen su factor principal y su factor modulador. Y aquí asumimos para todas las deficiencias, para todas las neoplasias, la clasificación de la TNM, que es de acuerdo al tamaño del tumor, a la profundidad del mismo, que es la que se denomina T, a la N, si hay metástasis en ganglios linfáticos, y la M, si hay metástasis a distancia, o lo que llamamos enfermedad metastásica. Entonces, mire, esta clasificación TNM se va a tener en cuenta para calificar, y es un factor muy importante. En caso de que médico tratante oncólogo no dé el TNM, o las neoplasias, no todas tienen TNM, pero sí tienen unos estadios que los clasifican del 1 al 4. Entonces, estos estadios del 1 al 4, de acuerdo a las tablas que vamos a ver, se van homologando con el TNM. Entonces, tampoco vamos a dejar algunas personas que tengan neoplasias por fuera. De hecho, si no tienen TNM, tienen un estadio, los estadios del 1 al 4. Si no tienen estos estadios, tienen TNM y perfectamente podemos calificarlo. En la tabla 1.1
que es la clasificación por extensión, que es el TNM. Entonces tenemos, ya como conocen todos, el TX, el T0, el TIS, o sea, invasión in situ, y las diferentes características del T, que va de 1 al 4, de acuerdo al tamaño o extensión del tumor. Lo mismo, la ausencia de compromiso de ganglio linfático se enumeran como NX, N0, N1, N2, N3, igual si el compromiso es regional o no de los ganglios linfáticos. Y la presencia o ausencia de metástasis, tenemos no evaluable cuando es MX, M0 sin evidencia de metástasis, y el M1 que se haya demostrado la metástasis. En la tabla 1.1 pues ya tenemos la clasificación por estadios. Retomando esta clasificación, entonces tenemos el carcinoma oculto y los estadios del 1 al 4. Igualmente en la clasificación de la clase 4 tenemos cuando está con metástasis. Y una vez que conozcamos que tiene una metástasis, no requiere aplicar los Ns ni los Ts, o cualquier T o cualquier N es válido, pero para efectos de calificar. Una vez tenga metástasis, se aplica la clase 4. Lo mismo, pues si no tiene metástasis, y entonces tenemos que recurrir, si hay compromiso de ganglios, serían los Ns, o si no hay compromiso de ganglios, entonces podemos recurrir al tamaño y a la profundidad del tumor. Y la tabla que ya nos da los criterios es la tabla 1.3, evaluación de la eficiencia concerniente a las enfermedades neoplásicas. Entonces tenemos como factor principal esta clasificación por estadios o por TNM. Y como factor modulador tenemos el historial clínico. Y este historial está con base de que si mejoró o no mejoró, si está libre de tumor, si hay recidiva, si sigue con recidiva posterior al tratamiento. Entonces ese es el factor modulador, ustedes muy bien se acuerdan cuál es la función. Entonces vamos a manera de ejemplo. En la clase 2, si tenemos un estadio 2 como factor principal, automáticamente nos lo lleva a la clase 2 e inmediatamente nos lo lleva al literal B, que equivale al 21%. Ese valor es el que se puede modular de acuerdo al criterio del historial clínico. Y para continuar con ese ejemplo hipotético, partimos que si esta persona a calificar presenta una remisión clínica luego de recaída loco-regional o a distancia, y cuando hablamos a distancia serían 2 años, entonces se clasifica en clase 3. Y si se acuerdan la fórmula, entonces sería el factor modulador 1 menos factor principal. Eso sería factor modulador 1, que sería 3, menos el factor principal sería 2, entonces nos va a dar 1, o sea, más 1. Eso quiere decir que del literal B, que tiene asignado un 21% de deficiencia, automáticamente lo corremos a la derecha, aumentamos la numeración y la calificación final de esta deficiencia va a ser el 29%. Pero es de recordar que este 29% al momento de valorar el título 2, y para sumárselo al título 2 debemos ponderar, y al ponderar al 50%, es decir, dividirlo en 2, nos quedaría 29 dividido en 2, 14.5, más los valores que nos dé el título 2. Entonces mire cómo está de sencillo, de entendible este capítulo. Pueden tener acceso de un valor porcentual muy importante personas que no hubieran cumplido con los requisitos de los criterios dados en el capítulo 8 del decreto 917 del 99. Es un valor que en un momento dado, con los compromisos de otros órganos, puede llevar a la persona a un estado de invalidez.
Entonces, así es como se aplica esta tabla 1.3 de neoplasias. Entonces, agradeciéndoles por esta atención prestada con el primer capítulo, y seguiremos próximamente con un segundo capítulo. Gracias.